Rápidamente déjeme decirle cuál es el título del mensaje. El título es La importancia de sujetarse a la autoridad. La importancia de sujetarse a la autoridad, y el objetivo es conocer y practicar las pautas a seguir para vivir una vida reposada y bendecida por Dios. Yo creo que todos, si yo les preguntara en esta mañana, hermanos, ¿cuántos quieren vivir una vida tranquila? ¿Cuántos levantarían la mano? Yo quiero vivir una vida tranquila, yo quiero vivir una vida sosegada, yo quiero vivir una vida de paz, pero el Señor nos da las pautas a seguir para que podamos vivir de esa manera. Déjenme decirle, amados hermanos, que voy a estar compartiendo alguna información que no solamente me preocupa, pero me entristece. Y mi principal preocupación al predicar este mensaje está basada en la realidad que viven o que vivimos un buen número de familias hispanas radicando en los Estados Unidos. Algo está mal con las familias, hermanos. Algo está mal con mi familia, algo está mal con su familia y con toda la familia hispana, con un buen grupo de ellas, de las que radican aquí en los Estados Unidos, y las estadísticas lo demuestran y ustedes se van a sorprender. Honestamente, estaba conversando con Judy, estaba conversando con Jacob, y fue así como salió a colación esto, ¿verdad? De cuál es la realidad hispana en los Estados Unidos. ¿Dónde estamos nosotros en relación al resto de personas que viven en este país? Y decía Platón, hermanos, que una vida sin examinar no merece ser vivida. Y yo creo que las familias debemos de examinarnos cada día para ver dónde estamos. Me gustaría que ustedes escuchen con atención algunas de las estadísticas que voy a compartir, que son interesantes, pero a la vez son un poco deprimentes, son un poco tristes. Y la primera estadística que me gustaría compartir con ustedes es que los hispanos, ahora piensen algo, ¿verdad? Que yo he estado pensando también. Yo puedo decir en esta mañana, pero ese no soy yo, ese no soy yo. Yo soy hispano, pero yo no soy ese. Pero la situación es que todos somos hispanos, exceptuando algunos, ¿verdad?, que no son hispanos. Yo creo que en este recinto tal vez hay 2, 3 personas que no son hispanos, pero los demás somos hispanos. Entonces nos deberían de interesar y nos deberían de preocupar las cosas que están sucediendo en medio de nuestra comunidad hispana radicando en los Estados Unidos. Yo no sé si usted sabe, pero de acuerdo a las estadísticas, y usted lo puede ir a verificar después, los hispanos somos 3.3 veces más probable que caigamos en prisión que un blanco. Eso significa que hay 3 veces más hispanos que blancos en las cárceles. Y estamos hablando obviamente desde un aspecto poblacional, hablando de porcentajes. Obviamente los blancos van a ser más porque son más, pero hablando de porcentajes, los hispanos somos 3.3 veces más probables de que estemos en una prisión que los blancos. Eso nos debe de preocupar, nos debe de preocupar. Dicen las estadísticas que los hispanos somos 4.2 veces más probables de estar en prisión por asesinato que los blancos. Dicen las estadísticas que los hispanos somos 5.3 veces más probables de estar en prisión por casos de delitos de drogas que los blancos. Eso es lo que dicen las estadísticas. Y ustedes, hermanos, las estadísticas no pueden mentir. Honestamente, cuando yo estaba y todavía platicando con Jacob, le dije, Jacob, yo quisiera de que esas estadísticas estuvieran incorrectas, yo quisiera de que eso no fuera verdad. Yo quisiera de que eso es una mentira, ese es invento de la gente. Pero lamentablemente es la realidad, hermanos. Los jóvenes hispanos son 19 veces más probables de pertenecer a una banda que los blancos. 19 veces más probables que un hispano pertenezca a una banda de delincuentes que una persona blanca. Ahora déjenme decirle algo interesante, hermanos, que descubrí también hablando de esto. Los hispanos son 3 veces más probables de que dejen de estudiar, hablando específicamente de la high school, que los blancos. 3 veces, y 2 veces más probables que dejen de estudiar la high school que los negros. Déjenme darle algunas otras estadísticas. El 43% de los hijos hispanos que nacen en este país son considerados hijos ilegítimos.
Eso significa que son hijos de padres que no están casados todavía. El 43%. Y déjeme decirle algo en relación a las mujeres hispanas. Las mujeres hispanas se practican abortos 2.7 veces más que las mujeres blancas. Déjeme decirle cuál puede ser la posición de nosotros en esta mañana. Puede ser como la avestruz y decir realmente, ese no soy yo, esa no es mi familia, pero déjeme decirle sinceramente, esa es la realidad hispana, de las personas hispanas que radican en este país. Déjeme decirle mi experiencia, amados hermanos. El día viernes yo tuve una experiencia singular. Y después leí estas estadísticas y he estado pensando, he estado razonando y realmente quisiera estar equivocado, pero creo que no lo estoy. Es una de esas cosas donde tú quisieras estar equivocado, pero tal vez no lo estás. Yo no sé si ustedes saben, yo no sé si ustedes están enterados, hermanos, pero la realidad es que vivimos en un país donde tenemos muchas oportunidades, pero también tenemos oportunidades para incurrir en hacer lo malo. Y el día viernes tuve la oportunidad de ir me prestaron un camión y para ir a entregar un material, ¿verdad?, que teníamos en el camión, de esa chatarra que estábamos vendiendo, y lo fui a entregar, y al final resultó de que el camión, la llave no la dejé adentro, ¿ok? No soy tan tonto como eso. Ya la he dejado en otras ocasiones, pero esta vez no. No dejé la llave adentro. Pero resultó de que llamamos, yo pensé inmediatamente, porque yo pienso, y usted debe de pensar también, yo pensé, lo que voy a hacer es llamar a la policía, porque ya en otras ocasiones ya he llamado a la policía y la policía ha venido y me ha abierto el carro y no me cobra nada. Entonces lo que voy a hacer es llamar a la policía. Y para que no haya ningún problema, pensé yo, voy a pedirle a la secretaria de la iglesia que ella llame en nombre de la iglesia diciendo de que hay un vehículo aquí en el parking lot, en el estacionamiento, de que necesita ser abierto y muy posiblemente la policía va a venir y no va a hacer tantas preguntas porque es a través de la iglesia. ¿Cuántos están conmigo todavía? Entonces la policía específicamente, yo escuché porque yo estaba ahí que le preguntaron ¿y quién es la persona? Y de que tiene el problema, y ella le dijo específicamente es el pastor de la iglesia hispana. Yo escuché de que le dijo eso. Cuando vino la policía, era una mujer, por cierto, no es que tenga nada en contra de las mujeres, pero esa es la realidad. Cuando vino la mujer, me dijo, enséñeme su identidad, su identificación. Le enseñé mi identificación. Me preguntó, ¿tú eres el dueño del vehículo? Le dije, no, yo no soy el dueño. Entonces se fue a checar mi nombre de nuevo. Regresó y me dijo, yo no te lo puedo abrir el carro entonces porque tú no eres el dueño. Y me puse a pensar yo, seguramente miró, le decía a mi amigo, seguramente miró hispano, chaparro y negrito, algún delincuente debe ser este. Algún delincuente debe de ser. Yo no le voy a abrir el carro. Ahora, déjeme decirle algo, que es verdad. Esto es verdad, para que vean. Yo dije, yo sé de que en veces nosotros hacemos estereotipos, ¿no es verdad? Hacemos estereotipos. Miramos a un blanco manejando una Escalade. ¿Saben lo que es una Escalade? Entonces pensamos, este es un hombre de negocio y próspero. Miramos a un negro o miramos a un hispano manejando una Escalade, este debe ser vendedor de drogas. Miramos a un blanco con un maletín ejecutivo, ese es hombre de negocios. Miramos a un hispano con un maletín ejecutivo, a un negrito con un maletín ejecutivo, quién sabe quién se lo robó. Si hacemos estereotipos nosotros, pero déjeme decirle que yo estaba en lo correcto. Yo lo pensé, hispano, negrito y chaparro, la policía pensó que yo soy un ladrón. Ya le dijeron que soy pastor de la iglesia, pero es muy posible que los pastores también sean ladrones, dijo la policía, pienso yo en su mente y dijo, yo no le abro el carro a este, no se lo vaya a robar. Cuando vino el dueño del carro, entonces sí lo abrió.
Y lo interesante es que ella afirmó lo que yo pensaba, porque ella le dijo al dueño del carro, le dijo, lo que pasa es que yo no puedo abrir carros que no son del dueño, porque no vaya a ser que se los vayan a robar. O no vaya a ser que se vaya a dañar el carro. Amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana de que lo más trascendental, ¿verdad?, de la vida es encontrar cuál es la raíz del problema. Y creo que las estadísticas son un reflejo de lo que está sucediendo en el seno y núcleo familiar, lo que está sucediendo en mi casa, lo que está sucediendo en su casa. Nuestra sociedad es un reflejo de las familias que la forman y representan. Y déjeme decirle, podemos nosotros echarle la culpa a la policía y pensar, esa policía, esa mujer policía que vino, ella es racista. Y claro, me miró a mí, si hubiera sido un blanco, entonces ella le hubiera abierto el carro. Pero como soy hispano, soy chaparro y soy negro, entonces ella no me lo abrió a mí. Podemos pensar de esa manera. Podemos pensar de esa manera, podemos echarle la culpa al gobierno. El gobierno tiene la culpa porque no tiene buenas escuelas. Podemos echarle la culpa a los políticos y pensar, la culpa la tienen los republicanos o la culpa la tienen los demócratas. Podemos echarle la culpa a los medios, son los medios que están invadiendo nuestra familia y están corrompiendo nuestra familia. Lo único que debemos de tener cuidado con los medios es esto, y es que los medios usan un sistema de rating. Y usted está viendo lo que ellos saben que a ustedes les gusta ver. Esa es la manera que lo hacen. Si algo no lo ven, entonces ellos lo quitan. Si algo lo ven, entonces eso es lo que van a dejar. Así que ellos, los medios, lo único que están haciendo es complaciéndonos a nosotros. Porque a nosotros nos gusta ver lo que ellos nos muestran y ellos saben que los vemos y por eso los continúan en el aire. Si no se ve, se quita, porque no sirve, no es bueno para la venta. Amados hermanos, yo creo que tenemos que ser realistas y tenemos que ir a la palabra del Señor. Y la Biblia dice que el juicio tiene que comenzar por los de casa, tiene que comenzar con nosotros. Dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sabe lo que dice 1 de Corintios 5:12? Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y el apóstol Pablo nos dice en el libro de 1 de Corintios capítulo 6, yo no les dije, hermanos, que no se juntaran con las personas que son avaros y que son idólatras y que son fornicarios y que son esto y lo otro. Yo no les dije eso, dice el apóstol Pablo, porque si les hubiera dicho eso, entonces es necesario que ustedes se salgan de este mundo. Lo que yo les dije, dijo el apóstol Pablo, es que no se junten con ningún hermano que siendo y diciendo que ese hermano sea avaro, fornicario o idólatra o pendenciero. Con el tal ni aún coman ni siquiera una comida juntos. Entonces, amados hermanos, el juicio tiene que comenzar por casa. Yo creo fervientemente que las cosas mejorarán cuando todos nosotros, no solamente nuestros hijos, estemos dispuestos a escuchar a Dios y obedecerle en las instrucciones que Él nos prescribe en las Sagradas Escrituras. La solución al problema del hombre está en la obediencia a los mandamientos de Dios, en la obediencia a las ordenanzas de Dios. La palabra es clara en decir que Dios es misericordioso, hermanos, pero la misericordia de Dios tiene un límite. La misericordia de Dios tiene un límite. Déjeme decirle en esta mañana de que no hay bendición sin obediencia. No hay bendición sin obediencia. No hay transformación sin disposición. Ni tampoco hay renovación sin sujeción. La misericordia de Dios usted la puede encontrar desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No obstante, déjeme decirle algo en esta mañana que aprendí a través del estudio de este tema, y es que la misericordia de Dios tiene un límite. Hay un momento en el que Dios ya no le muestra misericordia a nadie. Es como cuando tu hijo te harta,
Cuando tu hijo te cansa a tal grado de que ya no puedes seguirle extendiendo misericordia. Ahora lo único que te corresponde es levantarte, sacar el cinturón y darle unos 4 cinturonazos, porque eso es lo que se merece. Y así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios tiene un límite. Y el libro de Jeremías es el libro que nos dice exactamente eso. Dios nos dice, basta ya no puedo soportarlos más. La única cosa que puedo hacer por ustedes en este momento es castigarlos. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar 2 razones por las cuales debemos de obedecer a las autoridades. 2 razones por las cuales debemos obedecer a las autoridades. Y si tú tienes tu Biblia, lo voy a invitar de que las abra y voy a predicar brevemente porque yo sé de que ya estamos tarde y no quiero, ¿verdad?, mantenerlos aquí toda la noche o toda la tarde y después ustedes se van a ir hablando mal de mí, porque la última vez me dijeron que ustedes se fueron hablando. Algunos todavía lo están tratando de agarrar, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, hermanos, y este es el primer punto, brevemente, debemos someternos a las autoridades porque las mismas han sido establecidas por Dios. Repita conmigo, debemos establecernos a las autoridades porque las mismas han sido establecidas por Dios. All right, ustedes repiten muy bien. Debemos someternos a las autoridades porque las mismas han sido establecidas por Dios. Y ahora ponga atención, hermano, ponga atención, porque yo voy a ir rápido, pero tampoco quiero de que perdamos el tiempo, el poco tiempo que vamos a estar acá. Yo les estoy diciendo que debemos de someternos a las autoridades. Debemos someternos. Ahora, ¿usted sabe cómo define el diccionario la palabra autoridad? La palabra autoridad la define de la siguiente manera. Dice, poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Ahora, algunas personas, por lo menos cuando yo enseñé este estudio en una iglesia, me preguntaban, pero pastor, entonces la Biblia dice, ok, debemos de someternos, debemos de sujetarnos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que están por Él han sido establecidas. Yo entiendo eso, pastor, pero debemos de sujetarnos a la autoridad cuando la autoridad realmente no se porta como autoridad. Bueno, déjenme decirle, amados hermanos, que técnicamente hablando, cuando las autoridades no actúan de acuerdo a la justicia y a la ley, no son autoridades. No son autoridades. Porque para poder ser autoridad, note lo que dice la segunda definición de lo que es la autoridad: prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. La palabra legitimidad significa conforme a las leyes. Las autoridades, cuando no cumplen su autoridad, dejan de ser autoridad, porque toda autoridad tiene que estar basada de acuerdo a la ley. Y si la misma autoridad, supuestamente que es autoridad, no cumple la ley, entonces ellos dejan de ser autoridad y se convierten simplemente en lo que el diccionario llama personas que hacen abuso de la autoridad y por lo tanto dejan de ser autoridad dignas de respeto. Pero el Señor, amados hermanos, nos indica que sí debemos de sujetarnos a las autoridades, a esos que realmente tienen autoridad, a esos que representan la autoridad, porque tú te das cuenta que actúan de acuerdo a las leyes, actúan de acuerdo a lo que el Señor ha prescrito, actúan de acuerdo a lo que es correcto, a lo que es recto, a lo que se debe de hacer. No son abusadores. Y tal vez este mensaje no lo podría predicar en México. Tal vez no lo podría predicar en otros países también, donde no hay autoridad verdaderamente, donde la autoridad es del más fuerte, donde la autoridad es del que está armado, donde la autoridad no se respeta pero se abusa. Y obviamente por eso se vive en un caos y se vive en una situación realmente lamentable.
Pero si regresamos a la palabra del Señor, el Señor nos dice que debemos de sujetarnos a la autoridad. A la autoridad, obviamente, legítimamente, autoridad. Y de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y noten rápidamente, porque no tengo tiempo, pero sí me gustaría que ustedes lo noten. En el verso número 1, el Señor nos explica qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tenemos que, ¿qué dice el verso? Tenemos que sujetarnos. Sujetarnos significa someterse al dominio, señorío o disposición de alguien. El Señor nos explica quiénes tienen que sujetarse. ¿Quiénes tienen que sujetarse de acuerdo al verso número 1? Sométase toda persona, los padres, los hijos, los nietos, todos tienen que estar sujetos. El Señor nos explica a quiénes debemos de sujetarnos. ¿A quiénes debemos de sujetarnos de acuerdo a la Biblia? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Amados hermanos, déjenme decirle algo. En este mundo que vivimos, lamentablemente la mayoría de las veces nosotros no queremos sujetarnos. No queremos sujetarnos, y el Señor nos dice: si hay autoridad en algún lugar, tú debes de estar sujeto a ella. En el hogar, la autoridad son los padres. La autoridad no son los hijos. En el hogar, la autoridad son los padres. Dios, entiéndalo, le ha dado a usted la autoridad de ser autoridad. Como vamos a aprender más tarde, usted es un representante de Dios en el hogar. Y cuando tú no haces uso de la autoridad que Dios te ha dado, tú realmente eres una vergüenza delante de Dios. Porque Dios te ha puesto ahí para que tú ejerzas autoridad. Y los padres debemos de ser autoridad en el hogar. En la escuela la autoridad deben de ser los maestros. En la iglesia la autoridad deben de ser los líderes y el pastor. En el trabajo la autoridad debe de ser tu jefe o tu supervisor. En la calle la autoridad debe de ser cualquier persona de que parezca que es autoridad. Un seguridad, un policía, un highway patrol. Todas esas personas que nosotros mismos hemos equipados para que lleven la autoridad y la pongan en práctica. Amados hermanos, rápidamente me gustaría decirles que el Señor nos explique que la autoridad que los hombres tienen ha sido imputada. Imputada significa dada por Dios. El Señor le ha dado autoridad a las personas. Déjenme explicarles lo que dice la Biblia, porque no estoy inventando nada. Dice la Biblia: sométase toda persona, tienes que someterte, todos debemos de someternos a las autoridades superiores, porque no hay, escuchen con atención, no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora que salgas de este recinto, recuerda, cuando tú llegues a tu casa, tú eres la autoridad. Tú que eres padre, tú que eres madre, tú eres la autoridad. Y esa autoridad tú la tienes porque Dios te la ha dado. Y debes de entenderla. Obviamente, como en toda autoridad, recuerden, nosotros no podemos abusar la autoridad. Porque la autoridad que Dios nos da está basada en la realidad que tiene que ser usada dentro de las prescripciones específicas que Dios nos da. Y aún en relación a nuestros hijos, la Biblia nos dice que nosotros somos autoridad, la Biblia nos dice que los hijos deben de respetar a los padres, pero aún dentro de ese ambiente, dice la palabra del Señor, tú eres autoridad en tu casa, pero no procures la destrucción de tu hijo ni de tu hija. En otras palabras, dice la Biblia: no exasperéis a vuestros hijos. Esto significa no le des más de lo que realmente ellos pueden llevar. Pero recuérdale siempre de que en la casa tú eres la única autoridad. No hay más autoridad, hermano. En la casa la autoridad no la tiene el perro, aunque sea el que ladre más fuerte. La autoridad no la tienen los hijos. Si usted tiene hijos y sus hijos son la autoridad, usted es una persona que da vergüenza, porque la autoridad usted la ha recibido de parte de Dios y debe de hacer uso de ella. Piense cuando salga de este lugar: yo soy autoridad en mi hogar, yo debo de ejercerla de la mejor manera. Hermanos, las personas investidas de autoridad representan la autoridad de Dios. Los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Los maestros representan la autoridad de Dios en la escuela. Los pastores y líderes representan la autoridad de Dios en la iglesia. Los empleadores
o los líderes representan la autoridad de Dios en las empresas. La policía representa la autoridad de Dios en la ciudad. Dios ha establecido, escuchen con atención, Dios ha establecido estas autoridades a los diferentes niveles para que haya orden y respeto. ¿Qué sucede donde no hay autoridad? ¿Qué sucede donde no hay autoridad? Hay desorden. Cada quien hace lo que quiere. ¿Saben, amados hermanos? Ese es el libro de Jueces. Dice la palabra del Señor que todavía no había autoridad en Israel y cada quien hacía conforme a lo que mejor le parecía. Y así vivimos muchas veces, así vivimos en los hogares, así vivimos en la ciudad, y las cosas no van a cambiar hasta que cada uno de nosotros haga uso de su autoridad y entienda de que Dios te ha dado y habilitado de tener autoridad para que tú la ejerzas, para que tú la pongas en práctica. Hermanos, me gustaría recordarles las palabras del ilustre presidente mexicano, quien el día de su inauguración dijo estas palabras, que por lo menos para mí son de gran importancia. Dijo él: encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Y escuche lo que dijo: que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Y aquí está la palabra célebre que la mayoría de nosotros manejamos algunas veces de una manera incorrecta. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Confiemos en que todos los ciudadanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, me encanta lo que dice, cooperemos en el bienestar y la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. ¿Cuánto necesitamos escuchar esas palabras nuevamente de Benito Juárez y poder decirle: brother, you're right? Solamente cuando nosotros respetemos a las autoridades y cuando las autoridades realmente muestren que ellas están sujetas a la ley, también vamos a tener respeto, vamos a tener cordura, vamos a tener armonía y vamos a vivir en una comunidad que valga la pena vivir. Dios ha establecido estas autoridades para que los derechos de todos sean respetados. Dios ha establecido estas autoridades para vivir en comunidad y armonía. Todos sabemos que donde no hay respeto por la autoridad hay desorden, caos, conflictos y problemas. Toda persona debe estar sujeta a autoridad, amados hermanos. El Señor nos explica que las autoridades existentes han sido establecidas por Él. Note lo que dice la Biblia. Y vamos a ir rápidamente y vamos a tener que concluir en esta mañana, pero note lo que dice la Biblia. Yo creo que la palabra habla por sí sola. Dice la Biblia en el verso número 2, y este es el segundo punto, que debemos de obedecer la autoridad, porque cuando tú no obedeces la autoridad, tú acarreas condenación, dice la Biblia, para ti mismo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amados hermanos, déjenme decirles rápidamente lo que estos versos están diciendo. Número 1, que las personas que ejercen autoridad, pero escuche usted por favor en esta mañana lo que estoy diciendo. Las personas que ejercen autoridad correctamente son agentes de la autoridad de Dios. Yo soy representante de Dios en mi casa. Cuando yo ejerzo autoridad, yo estoy representando la autoridad de Dios en ese momento. Número 2, las personas que ejercen autoridad correctamente son utilizados por Dios para impartir justicia.
Hay un momento en la vida de todo individuo donde usted tiene que impartir justicia. Usted es el que tiene que decir, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que vamos a decidir y esto es lo que tú te mereces. Ahora, amados hermanos, dice la palabra del Señor, o sea, tú quieres tener alabanza en tu boca acerca de la autoridad, entonces haz lo bueno y vas a tener alabanza de ella. La manera que siempre yo eso lo explico a mis hermanos, 2 veces me pusieron un ticket por velocidad a mí y no iba ni a exceso de velocidad grande, 60, 62 en 55, 35 en 25. Y yo no sabía que la velocidad era 25. E inmediatamente después me pusieron 2 tickets rápidamente, uno detrás del otro, menos de 3 meses. Entonces recibí una carta del departamento de las licencias y me dijo, si a usted le ponen otro ticket, le vamos a suspender su licencia. Entonces yo dije, a partir de este momento, a mí no me van a suspender la licencia. Yo voy a tratar de manejar a la velocidad correcta. Y yo sé perfectamente que aquí en el puente de paseo, ¿saben cuál es el puente de paseo? Ahí siempre está la policía, principalmente cuando tú vienes de regreso, siempre está la policía. Y ahora yo vengo a mi velocidad correcta, para su información, ahí es 55. Yo sé muy bien eso, que es 55. Y si tú vienes a 55, normalmente está el policía con su pistola, y yo lo veo, y le paso diciendo adiós. Pero después miro en otras ocasiones de que yo vengo tranquilo, yo sé que más adelante la velocidad es 55 y yo vengo a 50, 52, 53 y miro que pasa alguien volado. Y dije, no te preocupes, no te preocupes, ya te van a agarrar más adelante. Y efectivamente, más adelante, ahí lo veo a mi amigo que me acaba de pasar. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, la palabra de Dios es correcta. Tú quieres tener alabanza de la autoridad, haz lo bueno. Respeta las leyes y vas a ver de que todo te va a ir bien. Obviamente, cuando la autoridad es autoridad, no vas a tener problemas. Respeta la autoridad. Amados hermanos, el segundo punto es sencillo y es que debemos someternos a las autoridades porque el no hacerlo trae consecuencias sobre nuestras vidas. Yo estoy seguro que usted se acuerda alguna vez, porque yo me acuerdo bien, alguna vez de que su padre o su madre le dijo que hicieran algo y usted no lo hizo. Por lo menos en mi país, cuando yo estaba creciendo, que siempre les digo que no crecí mucho, pero algo, cuando yo estaba niño todavía, yo recuerdo que a mí me decían, haz algo por lo menos me decían, lava los trastes, me decía mi papá, porque mi mamá me decía 80 veces, lava los trastes, hijo, lava los trastes, hijo, lava los trastes. Yo no tenía oídos para mi mamá, pero mi papá me decía, lava los trastes. Una sola vez, y algunas veces yo irrespetaba la autoridad. Pero ¿saben qué? Honestamente, tal vez estaba viendo televisión o algo, y de pronto sentía, ¿qué pasa? Inmediatamente me ponía aguzado por irrespetar la autoridad. Por irrespetar la autoridad, hermano. Y déjeme decirle de que así sigue siendo la cosa. Usted debe de entender de que es autoridad y debe de asegurarse de que sus hijos que le desobedezcan y en general, de que usted está sujeto a autoridad, de que usted entiende de que no está para usar la autoridad, pero que está como autoridad en el hogar, como autoridad en el lugar donde Dios te ha puesto, no una autoridad abusadora, pero una autoridad que alienta a los demás a estar sujeto y que alienta a los demás a poder vivir en paz, a poder vivir en armonía. Amados hermanos, déjenme decirle de que yo realmente estoy dispuesto a estar sujeto a autoridad y espero que usted también. Espero que todos en esta iglesia estén dispuestos a estar sujetos a autoridad, porque las personas que no están sujetas a autoridad, déjenme explicarle algo y con esto voy a concluir. Las personas que no están dispuestas a estar sujetas a autoridad, eventualmente se van a dar cuenta de que sí hay autoridad. Eventualmente. Porque tal vez en la casa él puede hacer lo que quiera, tal vez en la escuela él puede hacer lo que quiera,
Pero eventualmente hay una autoridad más alta que se llama la policía, que se llaman los jueces. Y eso sí hacen ejercer su autoridad. Ejercer su autoridad. Estaba la policía abriendo el carro. Estaba abriendo el carro, le metió una bolsa de esta manera y metió su cable por acá. Y nosotros tratamos de acercarnos y ella nos dijo, stay away from me. Y era una mujer. Nosotros pensamos, entre los dos, tú y yo, a mí bien podemos. Yo creo que la puso nerviosa es que mi amigo le estaba preguntando, ¿y eso que tiene ahí es un taser? ¿Saben lo que es un taser? Tal vez ella pensaba que le queríamos quitar el taser. Pero ¿saben por qué nos quitamos inmediatamente? E hicimos lo que ella nos dijo. Porque es autoridad y la respetamos. Y la idea es que tú seas buena autoridad. Y la idea es que a ti te respeten porque tú eres autoridad. No eres un abusador, pero eres autoridad.